Muy buenas. Hoy lo que vamos a hacer es montar tu propio ordenador en un proceso súper simple, sin posibilidad de error. ¡Comenzamos! Here we go. Montarse un ordenador es una idea muy interesante, no solamente porque vas a poder elegir los componentes que necesites y que prefieras, sino que además vas a ahorrar precio y vas a aprender a hacer cosas interesantes. Vas a poder montar tu propio PC y esto te va a ayudar en el futuro a detectar posibles errores. Para montar nuestro equipo vamos a necesitar los siguientes componentes. Una placa madre, donde vamos a colocar todos los componentes. Luego vamos a necesitar un procesador y tarjetas de memoria RAM. Si el procesador no tiene gráfica integrada, lo cual es recomendable que no tenga para comprar nuestra gráfica, vamos a necesitar también una gráfica. Todo ello va a ser alimentado por una fuente de alimentación y todo ello tiene que ir en una caja. Además necesitamos un disco duro donde vamos a instalar nuestro sistema operativo, juegos, programas, etc. Y con estos componentes podemos empezar a montar nuestro ordenador, aún faltando por ejemplo la tarjeta Wi-Fi. Si requisiéramos, algunas placas ya traen Wi-Fi, pero bueno, no es lo normal, ¿vale? Y otro tipo de conexiones como podrían ser Bluetooth, etc. Una vez tenemos todos los componentes en casa, es el momento de ponerse manos a la obra. Vamos a empezar abriendo la placa base. Esta vendrá envuelta en un plástico anti-electricidad estática. Simplemente la vamos a poner en una superficie blanda, puede ser su misma caja, y vamos por supuesto a quitarle el plástico. Una vez tenemos la placa base, vemos que tenemos el manual cercano siempre para echarle un ojo en caso de que tengamos cualquier duda, y lo primero que tenemos que hacer es ponerle el procesador. Este vendrá obviamente en otra caja. El procesador normalmente o la mayoría vienen con su refrigerador. Por ahora lo vamos a dejar a un lado y lo vamos a instalar un poquito más tarde. Vamos a buscar el procesador y este sería el procesador. Como podemos ver es un Ryzen 7 y lo que vamos a hacer es, vemos esta esquinita dorada que tiene, esto debe encajar con una esquinita dorada en la placa. Sin más dilación, mirar las instrucciones de la placa para ver con detalle. Simplemente lo vamos a asegurar y ya tendremos listo el procesador. El siguiente paso es instalar las memorias RAM. Como podemos ver aquí tenemos un 1 y un 2 en las bahías de la memoria RAM y esto es para aprovechar el dual channel. Si tenemos dos placas las tenemos que instalar en el 1 y en el 2, como es el caso. Si tenemos 4, bueno, pues da un poco más igual. Simplemente lo vamos a sacar de la caja y importante que se ponga en el 1 y en el 2. No pasaría nada si no se pone, pero va a trabajar mejor poniéndola en su correspondiente bahía. Simplemente se pone tal cual un puzzle y una vez la tenemos ya presentada, simplemente hacemos un poquito de presión y en el momento que entre cerramos el seguro para que no se mueva. Hacemos lo mismo con la siguiente placa y ya tendríamos la RAM instalada. Súper simple y por ahora es imposible equivocarse. Vale, ahora llega el turno de lo que viene siendo la refrigeración. Vamos a poner el ventilador de stock. Este ya viene con una pasta térmica, por lo que simplemente se pone cual puzzle. Si prefieres usar tu pasta térmica, te recomiendo pongas un poquito como un granito de arroz, después apliques con una tarjeta que quede perfectamente extendida y listo. La instalación es simplemente como un puzzle, solamente necesitas los enganches y dejarlo fijado y nada más. Una vez ubicado, conectar el ventilador a la placa madre al conector CPU fan. Para encontrarlo simplemente comprueba las instrucciones de tu placa madre. Y una vez ya tenemos nuestro cerebro prácticamente montado, vamos a pasar al cuerpo, a lo que viene siendo la caja. Todas las cajas tienen, bueno, principalmente una bolsita con tornillos que puede venir en un lateral y también tiene una serie de cables que son, bueno, pues el LED, el botón power, los ventiladores, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer principalmente es quitar todos los tornillitos, es decir, dejar ambos lados de la caja liberados sin ningún tipo de panel. Quitamos el cristal de un lado y la tapa del otro. Y una vez lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es preparar la fuente de alimentación. Básicamente la fuente de alimentación es lo que nos va a dar energía a nuestro ordenador. Simplemente lo vamos a sacar de su caja y esto es súper fácil. Simplemente vamos a ver
el local, el emplazamiento correcto, que suele ser en la parte inferior del PC, y una vez, como podemos ver, no hay posibilidad de error, es decir, no entra de otra forma. Lo único que vamos a tener que hacer es básicamente atornillarla para que quede bien fija. Dependiendo de nuestra fuente, va a traer más o menos cables, pero básicamente vas a tener el cableado perfecto para instalar tu ordenador. Vale, ya tenemos lista entonces nuestra caja también con su fuente de alimentación. Ahora vamos a poner la placa dentro. Importante revisar primero que estén los anclajes de la placa en la caja. Puede ser que tengáis que añadir alguno más, simplemente en la bolsita de tornillos de la caja, simplemente añadirlo, o puede ser que tengáis que remover alguno. Esto es importante porque si tiene alguno de más o alguno de menos puede provocar algún tipo de daño. Simplemente superponer y ver que todos los boquetitos de la placa coinciden con los de la caja. Y simplemente haciendo eso podemos instalar nuestra placa dentro de nuestra caja. No hay problema por coger todo desde el disipador, pues esto si está bien anclado no hay ningún tipo de problema, y simplemente poner todos los tornillitos uno a uno. Esos tornillos vienen en la bolsita que venía en la caja para dejar completamente fijada la placa a la caja. Y una vez ya tenemos nuestra placa totalmente en su caja y nuestra fuente de alimentación también, queda simplemente conectarla. Esto se va a hacer muy simple. Lo primero que vamos a hacer es, desliar los cables. Hay fuentes que son modulares y simplemente hay que conectar los cables. Y hay dos puntos clave. El alargado. Y también tenemos uno más pequeñito que hay que conectar a la placa, que es cuadradito, que es este. Simplemente vamos a pasar los cables por detrás del ordenador, como podemos ver, y simplemente, es decir, no hay posibilidad de error. Es imposible conectarlo incorrectamente porque no entra de otra forma. Es decir, si puedes, si ves que entra, es ese, y si no, pues no es. También podemos aprovechar y conectar los ventiladores a los fan connection. Esto lo podemos ver en el manual de nuestra placa. Y también conectamos el largo sin ningún tipo de problema. Como he comentado, es imposible equivocarse. Vale, y ahora vamos a hacer lo que para muchos es un quebradero de cabeza. Los conectores, los cablecitos de la caja y lo que viene siendo el panel frontal, etcétera. Esto no tiene ningún tipo de complicación. Cualquier duda, vamos a ir a las instrucciones de nuestra placa y simplemente es coger el cable correcto y conectarlo en el único sitio el cual se puede conectar. Por ejemplo, el USB, vemos aquí el frontal de USB, vamos al frontal USB y conectamos. La única complicación es simplemente ordenar los cables. Luego tenemos la botonera, que puede ser un poquito más complicado, pero para ello tenemos en detalle, detallísimo, cómo conectarlo, por lo que no es posible equivocarse. Conectando los USBs, el panel frontal y poco más, ya tenemos listo prácticamente todas las conexiones. Y ya que tenemos estas conexiones listas, vale, aquí tengo instalada la gráfica, pero fue un error. Vamos a instalar primero el disco duro. Simplemente vamos a conectar el cable SATA, súper fácil. Este cable normalmente viene con la placa madre. Simplemente lo conectamos al disco duro y simplemente tiene una función. Y no hay posibilidad de error, como podemos ver, queda conectado. Y la fuente, el único conector que cabe en el disco duro. Simplemente no puede ser otro cable, es este y ya está. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es ubicarlo. Yo, como tengo la gráfica, pues me está costando bastante más trabajo, pero primero montamos el disco duro. Simplemente se monta en esta parte de la torre al fondo y por el otro lado lo atornillamos y ya está, ya quedaría listo. Simplemente tendríamos que conectar el disco duro a la placa, como podemos ver, y ordenar los cables un poquito y ya quedaría el disco duro listo. Y ahora sí, pasamos a la gráfica. La joya de la corona. La gráfica siempre va con los ventiladores hacia abajo y hay que ponerlo en el primer puerto PCI Express, en el de arriba. Simplemente vamos a presentar la gráfica en la caja para ver cuántas plaquitas tenemos que quitar. El 90% son 2, algunas son 3, otras son 1, dependiendo de tu gráfica. Simplemente se conecta como vemos, no te puedes equivocar, es así tal cual. Y hacemos un poquito de presión en el puerto de PCI Express y luego ponemos
2 tornillitos, dependiendo de la tuya, que tenga para dejarla bien fija. Y una vez ya la tenemos atornillada y conectada, simplemente la tenemos que alimentar con los únicos cables que funcionan para la gráfica. Simplemente los ordenamos por detrás y quedarían tal que así. Vale, pues para instalar Windows 10 simplemente vamos a ir a la página oficial de Microsoft, no irse a ningún otro tipo de página rara ni nada de eso, y vamos a descargar la herramienta de Microsoft para poder preparar Windows 10 en un pendrive. Eso sí, lo que vamos a necesitar es un USB y un ordenador para poder realizar esta función, ¿verdad? Simplemente vamos a descargar la herramienta y ahora fijarse. Vamos a aceptar. Aquí lo que vamos a seleccionar es crear medios de instalación. Aquí podemos seleccionar el idioma, por ejemplo, lo podemos seleccionar español. Yo lo quiero en inglés. Por supuesto, Windows 10 y normalmente el ordenador, ya si es nuevo, es de 64 bits. Si vuestra máquina es antigua, pues será de 32. Vamos a hacer clic en siguiente y vamos a utilizar la unidad flash de USB. Ahora sí, vamos a conectar. Y ya tenemos. Eso sí, importante, la unidad USB se debe formatear primero. Formateamos un USB que tengamos por ahí vacío y lo conectamos y ya podemos seguir con el procedimiento. Y ya lo tendríamos todo prácticamente listo. Ahora simplemente vamos a encender por primera vez nuestro ordenador y, en mi caso, y la mayoría de los casos que van a venir, simplemente he tenido que conectar el USB y ya el propio ordenador ha reconocido que es el dispositivo que queremos iniciar y simplemente vamos a instalar Windows. Si esto no pasa, simplemente tienes que entrar en la BIOS presionando suprimir o F2 y seleccionar el modo de boteo al USB y ya está. Y simplemente iniciar otra vez el ordenador con el USB que acabamos de crear y el proceso de instalación va a comenzar. Y con esto ya tendremos nuestro PC listo. Y este sería nuestro resultado. Si te ha gustado, suscríbete. Un saludo, cualquier duda déjala en los comentarios y hasta el próximo vídeo.